¿Alguna vez te has preguntado cómo sería envejecer solo? ¿Sin nadie que te tome de la mano? ¿Sin una mirada amorosa que te reconforte en las noches frías? Así es como muchos nos sentimos al pensar en el futuro. El miedo a la soledad, al abandono, al olvido. Este sentimiento es tan profundamente humano que a veces olvidamos que no somos los únicos que lo experimentamos. Nuestros compañeros de cuatro patas, aquellos que dedican su vida a amarnos incondicionalmente, también envejecen. También sienten el peso de los años. También temen el abandono. Y cuando sucede, cuando se quedan atrás, la luz en sus ojos se desvanece lentamente, como una vela luchando contra el viento. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que me hizo llorar, sonreír y, sobre todo, reflexionar sobre el valor de la lealtad, la valentía y el amor verdadero. La historia de un perro que el mundo casi olvidó, hasta que un pequeño detalle lo cambió todo. Se burlaron del viejo perro en el refugio, hasta que vieron la medalla atada a su collar. Una historia de redención, segundas oportunidades y un amor que trasciende las barreras del tiempo, la distancia e incluso la comprensión humana. Una historia que, espero, les conmueva como me conmovió a mí y les haga mirar a los animales ancianos con nuevos ojos, con un corazón nuevo. Porque, al fin y al cabo, todos merecemos ser amados hasta nuestro último aliento. Todos merecemos dignidad en la vejez. Todos merecemos un hogar. El refugio municipal de Riverdale no. Era diferente de tantos otros repartidos por el país. Un viejo edificio de hormigón, con paredes descascaradas y un persistente olor a desinfectante que apenas disimulaba el olor de docenas de animales confinados. Las perreras eran pequeñas. La mayoría albergaban a más de un perro, un sistema improvisado para lidiar con el constante hacinamiento. El ruido era ensordecedor, ladridos de todos los tonos y volúmenes, algunos excitados, otros desesperados, formando una sinfonía caótica que resonaba por los fríos pasillos. Era un lunes lluvioso de junio cuando Eleanor llegó para su primer día como voluntaria. Tenía 65 años. Estaba recién jubilada, y buscaba algo que llenara los días vacíos que se extendían ante ella como un desierto infinito. La soledad tras la muerte de su marido, 3 años antes, se había vuelto insoportable. Sus hijos, ya adultos y ocupados con sus propias vidas en otras ciudades, la llamaban los domingos, pero no era suficiente. Necesitaba un propósito, algo que la hiciera levantarse de la cama cada mañana, y de alguna manera ese algo la había traído hasta allí. «Bienvenidos al caos», dijo Sara, la coordinadora de voluntarios, una mujer de unos 40 años con ojeras permanentes y una sonrisa cansada que no se le marcaba en los ojos. «Siempre necesitamos ayuda, sobre todo con los mayores». Guió a Eleanor por las instalaciones, explicándole los procedimientos, las rutinas y las necesidades. En cada perrera que pasaban, perros de todo tipo y tamaño se abalanzaban contra los barrotes, ladrando, saltando, pidiendo atención. «Estos son los afortunados», explicó Sara al llegar a la zona de cachorros. «La mayoría serán adoptados. La gente siempre prefiere a los cachorros». Eleanor asintió comprensiva. Con las personas no era diferente. La sociedad valoraba la juventud, la belleza, lo nuevo. Los viejos, como ella, a menudo eran dejados de lado, olvidados, como muebles viejos guardados en un ático polvoriento. Fue al llegar a la última sección que Eleanor sintió un nudo en el corazón. Allí estaban los perros mayores, los enfermos, los problemáticos, aquellos con menos posibilidades de ser adoptados. «Esta es nuestra ala olvidada», dijo Sara con un dejo de tristeza en la voz. «Hacemos lo que podemos, pero con recursos limitados». Dejó la frase en el aire, y Eleanor comprendió lo que no se dijo. Estos eran los que probablemente terminarían sus días allí, entre paredes grises y suelos fríos, sin volver a conocer la comodidad de un hogar, el calor de una familia. Fue entonces cuando lo vio. En el último recinto, solo, un perro de pelaje blanco moteado con manchas caramelo, ahora casi completamente gris. Era un mestizo de tamaño mediano, con orejas caídas y ojos nublados por cataratas. A diferencia de los demás, no ladraba ni saltaba. Simplemente observaba, tumbado en su rincón, con una dignidad que pareció tocar algo profundo en el alma de Eleanor. «¿Quién es?», preguntó, acercándose lentamente a los barrotes. «Ah, es el viejo, como lo llamamos. Llegó hace unas 2 semanas. Lo encontraron vagando cerca de la carretera, probablemente abandonado. Debe tener unos 15 años, quizá más.
Nadie quería reclamarlo. Eleanor se agachó, ignorando el dolor de rodillas, y extendió la mano a través de los barrotes. El perro la observó con cautela, pero no se movió. «No es muy sociable», continuó Sarah. «De hecho, la mayoría de los voluntarios lo evitan. Les gruñó a algunos. Temperamental, ya sabes cómo es. Cosas de perros». «Viejos». Se rió sin humor, y Eleanor no pudo evitar notar la ironía de la situación. Su nuera la había llamado temperamental cuando insistió en seguir viviendo sola tras la muerte de Robert, como si la edad le hubiera robado no solo su juventud, sino también su derecho a la autonomía, a la dignidad. «¿Puedo entrar?», preguntó Eleanor sin apartar la vista del perro. Sarah dudó. «¿Segura? Tenemos otros perros más amigables, más jóvenes», completó Eleanor con una sonrisa cómplice. «Me gustaría intentarlo. Si no quiere mi compañía, lo respetaré». Sarah se encogió de hombros y abrió el candado. «Bajo tu propio riesgo. Pero no dudes. A veces estos casos difíciles solo necesitan a la persona adecuada». Eleanor entró en el recinto lentamente, manteniendo sus movimientos deliberadamente tranquilos y predecibles. No habló. No intentó tocar al perro. Simplemente se sentó en el suelo de cemento, ignorando la suciedad, y esperó. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino expectante, como la pausa entre los movimientos de una sinfonía. Eleanor no estaba segura de cuánto tiempo había pasado, minutos, quizás una hora, cuando notó un ligero cambio. El perro había levantado la cabeza, observándola con renovado interés. «Soy Eleanor», dijo finalmente, con voz suave, apenas un susurro. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas, viejo amigo?» Las orejas del perro se movieron, una pequeña señal de que la escuchaba. Animada, Eleanor siguió hablando, compartiendo fragmentos de su vida, su soledad, sus miedos. Habló de Robert, de sus 40 años juntos, del vacío que dejó su partida. Habló de sus hijos, Thomas y Julia, de cómo se preocupaban por ella pero no entendían su necesidad de independencia. Habló de su pequeño apartamento, ahora demasiado silencioso, demasiado vacío. Y mientras hablaba, ocurrió algo extraordinario. Poco a poco, el perro comenzó a acercarse a ella. Era un avance lento, cauteloso, como si recordara cómo confiar, cómo tener esperanza. Para cuando Sarah regresó a ver cómo estaban, el perro estaba sentado a solo un pie de Eleanor, todavía sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo envejecido. «Maldita sea», susurró Sarah desde la puerta. Nunca lo había visto acercarse a nadie así. Eleanor sonrió sin apartar la vista de su nuevo amigo. «Nos entendemos», dijo simplemente. «Ambos hemos visto suficiente de la vida para saber su valor». Ese primer día estableció una rutina. Eleanor empezó a ir al refugio todas las mañanas, pasando horas con el perro al que ahora llamaba Dignity en privado, aunque respetaba el nombre que le habían puesto en el refugio. Día tras día, su vínculo se fortalecía. Le traía pequeñas golosinas, aprobadas por el veterinario del refugio, y le leía sus libros favoritos. A veces simplemente se sentaba en silencio, ambos disfrutando de la sencilla compañía que no requería palabras ni explicaciones. Al final de su primera semana, Dignity le permitió acariciarle la cabeza suavemente, un gran avance que la hizo llorar, pero no todos en el refugio comprendían su conexión. «No entiendo por qué pierdes el tiempo con ese viejo chucho», dijo Miguel, uno de los voluntarios más jóvenes, cuando encontró a Eleanor sentada en el recinto de Dignity una tarde. «De todas formas, se irá pronto. ¿Por qué no ayudas con los cachorros que aún tienen una oportunidad?» Sus palabras dolieron, no solo por su insensibilidad hacia Dignity, sino por lo que revelaban sobre cómo la sociedad veía a los ancianos, animales o humanos. «Toda vida tiene valor», respondió Eleanor con firmeza, con la mano protectora sobre el lomo de Dignity. «Cada momento importa, sobre todo los últimos». Miguel puso los ojos en blanco, murmurando algo mientras se alejaba. Eleanor notó cómo Dignity se había tensado ante la presencia del joven, con un gruñido grave formándose en su garganta. «No pasa nada», lo tranquilizó. «Hay gente que todavía no lo entiende». El perro se relajó un poco al tacto, pero su mirada permaneció fija en la puerta por donde Miguel había desaparecido. Con el paso de los días, Eleanor notó otros detalles de Dignity que otros pasaban por alto. A pesar de su avanzada edad, desprendía una gran agudeza, una inteligencia que parecía casi humana. Respondía a sus palabras no solo con el típico entusiasmo canino, sino con lo que parecía comprensión. Tenía hábitos peculiares.
Solo comía después de realizar lo que parecía un pequeño ritual. Darse 3 vueltas y esperar, como si le dieran permiso. Y tenía pesadillas. A veces, mientras dormitaba a su lado, gemía y se retorcía, moviendo las patas como si huyera de una amenaza invisible. En esas ocasiones, Eleanor le hablaba en voz baja hasta que se calmaba, preguntándose qué recuerdos lo atormentaban al dormir. Pero lo más intrigante era el collar. Era viejo y desgastado, con el cuero agrietado en algunos lugares, pero era evidente que alguna vez fue de buena calidad. Y llevaba adherido un pequeño disco metálico, deslustrado y rayado hasta el punto de que cualquier grabado era ilegible. Eleanor había intentado limpiarlo una vez, pero Dignity se apartó, protectora, casi presa del pánico. Ella no lo había intentado de nuevo, respetando ese límite que él había establecido. Creo que era la mascota más querida de alguien, le dijo a Sarah una tarde mientras observaban a Dignity dormir plácidamente bajo un raro rayo de sol que se filtraba por las altas ventanas. Su comportamiento, su entrenamiento. Alguien lo amó una vez. Sarah asintió pensativa. ¿Te hace preguntarte qué pasó? ¿Cómo terminó aquí? Era una pregunta que también rondaba a Eleanor. ¿Qué circunstancias llevaron a este digno perro viejo a ser abandonado al borde de una carretera? ¿Había muerto su dueño? ¿Había decidido la familia que era demasiado problemático en su vejez? ¿Se había extraviado? Las posibilidades eran infinitas, cada una más desgarradora que la anterior. Pero de algo Eleanor estaba segura. Dignity merecía algo mejor que terminar sus días en una perrera de hormigón, por mucho cariño que ella les mostrara en sus visitas diarias. Fue durante su tercera semana como voluntaria que la idea empezó a tomar forma en su mente. Al principio fue una idea descabellada, algo que descartó casi en cuanto apareció. Pero como una semilla persistente, echó raíces y creció, volviéndose imposible de ignorar. ¿Por qué no podía adoptar a Dignity? Su apartamento era pequeño, sí, pero él también. No había escaleras, solo una pequeña rampa hasta la entrada, manejable incluso para sus articulaciones artríticas. Tenía el tiempo, la paciencia y, Dios sabe, suficiente amor para dar. Cuanto más lo pensaba, más acertado le parecía. Esa noche abordó el tema con Sarah, casi esperando que se rieran de ella o que la desanimaran con suavidad. «Quiero adoptarlo», dijo sin preámbulos mientras cerraban el refugio. Sarah la miró un largo rato, con expresión indescifrable. «Eleanor», dijo finalmente, «¿estás segura? Acoger a un perro, mayor sobre todo a uno con sus problemas de salud, no es fácil, y puede ser desgarrador cuando...». Su voz se apagó, pero las palabras no pronunciadas quedaron en el aire. «Cuando muera. Pronto». «Lo sé», respondió Eleanor con voz firme a pesar de la emoción. «Sé que no tardará mucho, pero con más razón se merece pasar el tiempo que le quede en un hogar de verdad, con alguien que se preocupe por él». Sarah sonrió entonces, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «¿Sabes qué? Creo que eres justo lo que necesita, y quizá lo que tú también necesitas». El papeleo fue mínimo. No mucha gente hacía cola para adoptar un perro de 15 años con problemas de salud. Pero la preparación fue exhaustiva. Eleanor pasó los siguientes días transformando su apartamento en un refugio para un compañero canino anciano. Compró una cama de felpa y la colocó en el rincón más calentito del salón. Se abasteció de comida para perros mayores, medicamentos para la artritis y juguetes de peluche que no dañaran sus dientes desgastados. Incluso programó una cita con un veterinario especializado en atención geriátrica para asegurar que Dignity tuviera la mejor calidad de vida posible. El día que lo trajo a casa fue aterrador y emocionante a la vez. ¿Se adaptaría al nuevo entorno? ¿Echaría de menos el entorno familiar, aunque austero, del refugio? ¿Podría ella proporcionarle todo lo que necesitaba? Sus miedos se disiparon al ver a Dignity explorar lentamente su apartamento, con la nariz, trabajando a destajo mientras absorbía los nuevos aromas. Se movía con cautela pero con evidente interés, deteniéndose para explorar cada habitación antes de regresar finalmente a su lado, sentándose con un suave suspiro que parecía decir: «Esto estará bien». Esa noche, Eleanor lloró al verlo dormir profundamente en su nueva cama. Eran las primeras lágrimas de alegría que derramaba desde la muerte de Robert. Algo en la presencia de Dignity había llenado un vacío en su corazón que no había reconocido del todo. Adoptaron una rutina que les sentaba bien a ambos. Las mañanas comenzaban con un paseo lento por el parque cercano, más una expedición olfativa que ejercicio. Las tardes las pasábamos leyendo juntos en el sofá, Eleanor con su libro, Dignity con la cabeza apoyada en su regazo.
Por las noches veían sus programas de televisión favoritos y se acostaban temprano, ambos apreciando la comodidad del descanso como solo quienes han vivido una larga vida pueden. Pero no todo fue color de rosa. Dignity tenía sus días malos, momentos en que el dolor en las articulaciones lo irritaba, cuando la mirada nublada parecía asustarlo, cuando los fantasmas del pasado volvían para atormentarlo. En esos días, Eleanor se sentaba con él, paciente y comprensiva, a veces compartiendo sus propios días malos, sus propios fantasmas. «Somos una buena pareja, ¿verdad?», murmuraba, acariciando su cabeza canosa. Dos almas viejas, ayudándose mutuamente. Y de alguna manera, siempre salían adelante, con un vínculo más fuerte, por haber superado la tormenta juntos. Fue durante uno de esos días difíciles, aproximadamente un mes después de que ella trajera a Dignity a casa, que ocurrió el incidente con el collar. Eleanor lo estaba cepillando suavemente, una actividad que él solía disfrutar, cuando su mano rozó la medalla deslustrada de su collar. De inmediato, Dignity se puso rígido, y un gruñido sordo emanó de lo más profundo de su pecho. Sobresaltada, Eleanor retiró la mano rápidamente. «Lo siento, viejo amigo», dijo, desconcertada por su reacción. No era la primera vez que custodiaba la medalla, pero su respuesta pareció particularmente intensa hoy. Curiosa y un poco preocupada, Eleanor decidió que era hora de volver a intentar ver qué contenía ese misterioso disco. Mientras Dignity dormía esa tarde, tomó una foto de la medalla con su teléfono y la amplió, intentando distinguir los detalles. El deslustre y los arañazos dificultaban la lectura, pero apenas podía distinguir lo que parecía un texto grabado, aunque las letras estaban demasiado desgastadas para leerlas. Se le ocurrió una idea. Thomas, su hijo, tenía un amigo restaurador de antigüedades. Quizás podría ayudar a limpiar la medalla sin dañarla, tal vez incluso revelar lo que estaba escrito. Le costó convencerlo, y una foto particularmente encantadora de Dignity luciendo majestuoso en su nuevo hogar. Pero Thomas finalmente accedió a pedirle ayuda a su amigo. «Pero mamá», le advirtió por teléfono, «no te hagas ilusiones. ¿Y estás segura de que deberías estar jugando con esto? Si le molesta...». Eleanor comprendió su preocupación. «Necesito saberlo, Thomas. Es importante, para él y ahora también para mí». 2 días después, Thomas llegó a su apartamento con una pequeña caja en la mano. «Roger me dijo que tuviera mucho cuidado», le advirtió al entregársela. Usó una solución especial que eliminó el deslustre sin dañar el grabado. Pero la medalla es muy vieja y frágil. Eleanor asintió, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación al abrir la caja. La transformación fue notable. Lo que antes había sido un disco opaco y apenas reconocible ahora brillaba suavemente a la luz de la tarde. El grabado era claro y legible. En una cara había un nombre: Héroe, seguido de una serie de números que parecían una identificación de servicio. En la otra, una simple inscripción: Por valor en combate, Afganistán, 2008-2012. Eleanor se llevó la mano a la boca, con lágrimas en los ojos al comprenderlo. Dignity, o Héroe, como lo habían llamado antes, no era un perro cualquiera. Era un veterano de guerra, un perro de servicio que había arriesgado su vida junto a soldados en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. «Dios mío», susurró, mirando a su compañero dormido. «Eres un héroe». Thomas miró la medalla por encima del hombro. ¿Un perro de servicio militar? ¿Pero qué hace en un refugio normal? ¿No tienen programas para estos perros? Era una buena pregunta, una que Eleanor no pudo responder, pero estaba decidida a averiguarlo. Al día siguiente, empezó a hacer llamadas a la base militar local, a organizaciones de veteranos, a cualquiera que pudiera tener información sobre qué pasaba con los perros de servicio después de jubilarse. La mayoría de sus preguntas no dieron resultado, pero finalmente encontró a alguien que podía ayudarla. El capitán Marcus Rivera había trabajado con perros de trabajo militares durante su propio servicio en Afganistán. A estos perros los tratan como militares, explicó por teléfono con un tono respetuoso. Después de su servicio suelen ser adoptados, a menudo por sus cuidadores u otro personal militar. El hecho de que este perro acabara en un refugio municipal es muy inusual y preocupante. El capitán Rivera accedió a reunirse con ellos, despertado su curiosidad por la historia del viejo perro de guerra encontrado abandonado junto al camino. Al día siguiente, al llegar al apartamento de Eleanor, su reacción al ver a Hiro fue inmediata y profunda. El hombre corpulento se arrodilló,
con los ojos llenos de emoción. «Mírate, viejo guerrero», murmuró, extendiendo la mano con la palma hacia arriba en un gesto que Hiro reconoció de inmediato, colocando su pata sobre la mano del capitán con un movimiento experto. «Recuerdas tu entrenamiento, ¿verdad?» Eleanor observó con asombro cómo la actitud de Hiro cambiaba por completo. Había una nueva lucidez en él, una postura erguida, como si en presencia de este hombre uniformado recordara quién había sido. El capitán Rivera examinó la medalla con atención, con expresión cada vez más preocupada. «Este número de identificación debería ayudarnos a rastrear su historia», dijo. «Pero hay algo que no cuadra. Los perros de servicio, especialmente aquellos con un historial distinguido, nunca son simplemente descartados». Lo que siguió fue un torbellino de actividad mientras el capitán Rivera se propuso descubrir la historia de Hiro. Contactó con contactos en el ejército. Revisó registros, siguió rastros documentales que abarcaban continentes. Eleanor esperaba ansiosa, continuando su tranquila rutina con Hiro, pero ahora viéndolo con nuevos ojos. Se preguntó sobre el perro joven que una vez fue, corriendo por recintos polvorientos, protegiendo a los hombres y mujeres que sirvieron. Pensó en la valentía que debió haber requerido, la lealtad, la confianza inquebrantable, y su determinación se fortaleció. Pasara lo que pasara con Hiro, como fuera que hubiera terminado abandonado y solo, ella se aseguraría de que el resto de su historia fuera diferente. Se aseguraría de que fuera honrado, respetado y amado. 2 semanas después, el capitán Rivera regresó con el rostro serio. «Encontré a su contacto», dijo en cuanto Eleanor abrió la puerta. «El sargento James Cooper. Él y Hiro sirvieron juntos durante 4 años en Afganistán. Cooper resultó herido en la explosión de un artefacto explosivo improvisado en 2012. Una explosión de la que Hiro le advirtió, salvándole la vida a él y a otros 3 soldados. Hiro también resultó herido, pero de menor gravedad». El corazón de Eleanor se aceleró mientras escuchaba, con la mirada fija en Hiro, quien observaba atentamente al capitán desde su cama. Cooper fue enviado a casa para recibir tratamiento médico, y se suponía que Hiro lo seguiría después de su recuperación. Pero en algún momento, algo salió mal. Cooper dice que le dijeron que Hiro había muerto a causa de sus heridas. Lo lloró e incluso celebró un pequeño servicio conmemorativo con su unidad. El capitán apretó la mandíbula. Pero, obviamente, Hiro no murió, y tengo la intención de averiguar exactamente qué sucedió. ¿Alguna vez has experimentado esa profunda conexión con un animal que te cambió la vida? ¿Ese momento en el que te diste cuenta de que te entendía a un nivel que a veces ni siquiera los humanos podían? He estado compartiendo la historia de Eleanor y Hiro, el perro viejo del refugio con una misteriosa medalla en el collar. Una medalla que reveló su verdadera identidad. No solo una mascota no deseada, sino un héroe de guerra que salvó vidas en Afganistán. Un perro que fue traicionado por el mismo sistema al que servía. Pero esta historia está lejos de terminar. Hay mucho más por descubrir sobre la trayectoria de Hiro, sobre cómo terminó en ese refugio y sobre el reencuentro que nadie vio venir. Si alguna vez has sentido una conexión con un animal en tu vida, especialmente con uno que te acompañó en sus años dorados, me encantaría conocer tu historia. Comenta abajo. Las mascotas mayores son tesoros, y comparte tu experiencia. Tu historia podría inspirar a otros a abrir sus corazones a estos increíbles animales que aún tienen tanto amor por dar. Y ahora, continuemos con este increíble viaje de Hiro y Eleanor, mientras descubren la verdad y encuentran la curación juntos. La búsqueda de la verdad tras la historia de Hiro se convirtió en la misión de Eleanor, absorbiendo sus pensamientos durante el día y manteniéndola despierta por la noche. El capitán Rivera había prometido usar todos sus contactos para descubrir lo que realmente había sucedido, pero la burocracia avanzaba con lentitud, sobre todo cuando se trataba de sucesos de años atrás. Mientras tanto, Eleanor se encontró mirando a Hiro de otra manera, notando detalles que antes había pasado por alto. La forma en que se ponía firme de repente ante ciertos sonidos, con la cabeza ladeada, escuchando atentamente. La forma en que se interponía entre ella y la puerta cuando alguien llamaba, a pesar de sus caderas artríticas y sus ojos nublados. La forma en que a veces se despertaba sobresaltado, jadeando pesadamente, con la mirada llena de recuerdos que ella no podía compartir. «¿Qué viste allí, viejo amigo?», susurraba, acariciándole la cabeza suavemente hasta que su respiración se calmaba. «¿Qué hazañas valientes cometiste?». Tanto a Thomas como a Julia les preocupaba la creciente obsesión de su madre con el pasado del perro. «Mamá, ¿de verdad importa?», preguntó Julia durante su videollamada semanal, con el rostro desencajado por la preocupación.
¿Ahora le estás dando un buen hogar? ¿No es suficiente? Intentó explicar Eleanor, pero ¿cómo podía hacérselo entender? No se trataba solo de Hiro, ni siquiera de enmendar un error. Se trataba de respeto, de honrar el servicio, de asegurar que los sacrificios hechos no se olvidaran. En cierto modo, le recordaba su lucha por obtener la pensión militar de Robert tras su muerte, cuando los documentos se extraviaron y le dijeron que simplemente aceptara la situación. No lo hizo entonces, y no lo haría ahora. Algunas batallas valen la pena, incluso cuando todos te dicen que las dejes ir. 2 meses después de comenzar su vida juntos, la salud de Hiro sufrió un repentino declive. Comenzó con su rechazo al desayuno, algo sin precedentes. Independientemente de lo que hubiera sucedido en su vida, Hiro siempre había sido un entusiasta de la comida. Al mediodía, estaba aletargado, respiraba con dificultad y tenía la vista aún más nublada de lo habitual. Con el pánico en la garganta, Eleanor llamó al veterinario, quien accedió a verlos de inmediato. El viaje a la clínica fue tenso. Hiro permanecía inmóvil, inusualmente inmóvil, en el asiento trasero del taxi. La mano de Eleanor descansaba suavemente sobre su costado, sintiendo su respiración acelerada. «Por favor», susurró, sin saber a quién se dirigía. «A Dios, al destino, al universo. Por favor». «Todavía no, no estamos listos. Aún queda mucho por hacer». El examen pareció eterno. El rostro de la doctora Patel se tornaba cada vez más serio mientras auscultaba el corazón de Hiro, le palpaba el abdomen y le tomaba la temperatura. «Necesito hacerle unas pruebas», dijo finalmente, con voz suave pero con esa indiferencia profesional que Eleanor había llegado a temer. Podría haber varias explicaciones para sus síntomas. Podría ser del corazón, o tal vez una infección respiratoria. A su edad, incluso una enfermedad leve puede agravarse muy rápidamente. Eleanor asintió, intentando disimular el miedo en su rostro. Hiro la observaba desde la camilla, con ojos confiados, y ella se negaba a dejar que viera su pánico. «Lo que sea necesario», dijo con firmeza. «El dinero no es un problema». Era una afirmación atrevida para alguien que vivía con ingresos fijos, pero en ese momento, Eleanor lo decía con toda su alma. Vendería sus joyas, su porcelana antigua, e incluso pediría un préstamo con su apartamento como garantía, si fuera necesario. La expresión de la doctora Patel se suavizó ligeramente, con un destello de aprobación en sus ojos oscuros. «Empezaremos con análisis de sangre y radiografías», dijo. «Puedes esperar en recepción o irte a casa. Te llamaré cuando tengamos los resultados». La idea de dejar a Hiro en ese lugar estéril y aterrador era insoportable. «Esperaré», respondió Eleanor, acariciándole las orejas para tranquilizarlo. «Vinimos juntos, nos iremos juntos». Las horas que siguieron fueron de las más largas de la vida de Eleanor. Sentada en la incómoda silla de plástico de la sala de espera, hojeaba revistas viejas sin ver las páginas, sobresaltada cada vez que se abría la puerta de las consultas. A su alrededor, la gente iba y venía. Una pareja joven con un cachorro saltarín, un adolescente aferrado a un transportín para gatos, un anciano con un loro posado en el hombro. La vida seguía su ritmo normal, mientras su mundo se había paralizado. Pensó en llamar a Minette Saint-Saint, Thomas o a Julia. Pero, ¿qué les diría? ¿Que se estaba desmoronando por un perro al que conocía desde hacía solo unos meses? Serían comprensivos, pero estarían desconcertados por la profundidad de su apego. ¿Cómo podría explicar que Hiro se había convertido en su ancla, su propósito, su familia? Que la idea de perderlo ahora, antes de que descubrieran su historia, antes de que arreglaran las cosas, era más de lo que podía soportar. Era casi de noche cuando la doctora Patel finalmente apareció, indicándole a Eleanor que la siguiera a una pequeña consulta. Hiro no estaba con ella, y a Eleanor se le encogió el corazón. «Está descansando plácidamente», le aseguró la veterinaria, al ver el pánico en sus ojos. «Hemos empezado a administrarle antibióticos y líquidos. La buena noticia es que no es el corazón. Las radiografías muestran una neumonía bastante grave, lo cual es preocupante a su edad, pero tratable». Eleanor se sintió aliviada. Las lágrimas que no se había permitido derramar antes amenazaban con caer. «¿Puede volver a casa?», preguntó esperanzada. La doctora Patel negó con la cabeza. «Me gustaría que se quedara esta noche, quizás más tiempo. Necesita antibióticos intravenosos y monitorización. Su edad y su estado general lo hacen más vulnerable. Pero», añadió con una leve sonrisa, «es un luchador. Puedo decir que ha pasado por cosas peores y ha sobrevivido». Eleanor asintió, pensando en la medalla, en los campos de batalla que Hiro había sobrevivido,
en la traición que había soportado. ¿Puedo verlo antes de irme? El veterinario dudó, pero asintió. Brevemente. Y háblale. Conoce tu voz. Le ayudará a calmarse. Hiro estaba en una jaula en la zona de tratamiento, con una vía intravenosa en la pata delantera y una máscara de oxígeno sobre el hocico. Parecía pequeño y vulnerable, muy distinto de la presencia digna que había llenado la casa de Eleanor durante los últimos meses. Pero al verla, su cola golpeó débilmente la manta, y sus ojos, aunque cansados, la reconocieron. «Hola, corazón valiente», susurró Eleanor, arrodillándose torpemente junto a la jaula. «Vas a estar bien, ¿me oyes? Todavía tenemos trabajo que hacer, tú y yo». Le acarició la cabeza suavemente a través de los barrotes, contándole todo lo que harían cuando se recuperara, los paseos que darían, los lugares soleados que encontrarían en el parque, las golosinas especiales que le compraría. No sabía si él entendía sus palabras, pero su voz pareció reconfortarlo. Su respiración se volvió un poco menos dificultosa, y sus ojos se cerraron mientras el agotamiento lo vencía. La doctora Patel finalmente le tocó el hombro con suavidad. «Deberías irte a casa a descansar», dijo. «Te llamaremos si hay algún cambio y podrás regresar a primera hora de la mañana». El apartamento se sentía insoportablemente vacío sin la presencia de Hiro. Eleanor se movía inquieta por las habitaciones, ordenando lo que no necesitaba orden, preparando té que no bebía. Se encontró hablando en voz alta a los espacios vacíos, como si Hiro pudiera oírla desde la clínica. «Mejor que te mejores pronto», le dijo a la silenciosa sala de estar. «Tu cama se está enfriando». En la cocina, se encontró preparando sus medicamentos, dosificando las pastillas para la artritis y los suplementos para las articulaciones, antes de recordar con una punzada que él no estaba allí para tomarlos. La rutina que se había vuelto tan cómoda, tan necesaria para ambos, se había roto, y se sentía a la deriva. Intentó dormir, pero su cama se sentía demasiado grande, demasiado vacía sin el sonido de los suaves ronquidos de Hiro desde su cama en la esquina. Alrededor de la medianoche, se dio por vencida. Se dirigió al sofá de la sala con una manta y encendió la televisión para que le acompañara. Fue allí, bajo el resplandor azul de un programa de entrevistas nocturno, donde finalmente sonó su teléfono. El corazón le dio un vuelco al ver el número de la clínica. ¿Había pasado algo? ¿Hiro estaba peor? Con dedos temblorosos, respondió. «Señora Porter, soy la enfermera Chen de la clínica veterinaria Eastside». La voz del joven era tranquila y profesional. Quería ponerla al día sobre el estado de Hiro antes de que intentara dormir. Eleanor aferró el teléfono con más fuerza. «¿Cómo está?», preguntó, apenas respirando. «La verdad es que está mejor de lo que esperábamos», fue la sorprendente respuesta. «Le ha bajado la fiebre con los antibióticos, y sus niveles de oxígeno han mejorado lo suficiente como para poder quitarle la mascarilla. El doctor Patel dice que su respuesta al tratamiento es notable para un perro de su edad». El alivio invadió a Eleanor como una ola, abriéndole los ojos con lágrimas. «Es un perro extraordinario», dijo simplemente. «Gracias por llamar. Estaré allí a primera hora de la mañana». Después de colgar, finalmente cayó en un sueño exhausto. Sus sueños se llenaron de paisajes desérticos y el sonido de explosiones lejanas. Un héroe más joven corriendo incansablemente a través del peligro, su medalla brillando bajo el duro sol. La mañana trajo consigo la luz del sol que se filtraba por las ventanas, y una determinación renovada. Tras un desayuno rápido y un cambio de ropa, Eleanor se dirigió a la clínica, parando de camino a comprar un pequeño ramo de flores para la recepción, como agradecimiento por sus cuidados. Al llegar, recibió buenas noticias. Hiro seguía mejorando y probablemente podría irse a casa al día siguiente si continuaba progresando. «¿Está comiendo esta mañana?», le dijo la recepcionista con una sonrisa. «Siempre es buena señal». Eleanor fue conducida a la zona de tratamiento, donde Hiro estaba ahora sentado en su jaula, sin la máscara de oxígeno, aunque con la vía intravenosa. Al verla, golpeó con entusiasmo la cola contra el lateral del recinto, con los ojos más brillantes que el día anterior. «¡Mírate!», exclamó, con la voz entrecortada por la emoción. «Defendiendo, como el soldado que eres». Le permitieron sentarse con él durante una hora, hablándole suavemente y acariciándole el pelaje a través de los barrotes. Le contó sobre la investigación en curso del capitán Rivera, sobre cómo descubrirían la verdad juntos, sobre cómo su historia no sería olvidada. Ya sea que Hiro entendiera sus palabras o simplemente reaccionara a su presencia, parecía más alerta, más concentrado a cada minuto que pasaba.
Cuando la doctora Patel vino a revisarlo a media mañana, asintió con aprobación. Sus pulmones suenan más claros hoy, dijo después de auscultarle el pecho. Y su temperatura es casi normal. Si sigue así, pueden llevárselo a casa mañana, aunque necesitará seguir con antibióticos y descansar durante al menos 2 semanas. Eleanor asintió, dispuesta a aceptar cualquier condición que devolviera a Hiro a donde pertenecía. Lo cuidaré lo mejor posible, prometió. Lo que necesite. Fiel a la predicción del doctor Patel, Hiro recibió el alta al día siguiente con una bolsa llena de medicamentos, instrucciones estrictas para su cuidado y una cita para una visita de seguimiento en una semana. El viaje en taxi a casa fue notablemente diferente del aterrador viaje a la clínica. Hiro seguía débil, pero alerta, con la nariz pegada a la ventana como para asegurarse de que, efectivamente, regresaban a territorio conocido. Cuando finalmente llegaron al apartamento, entró por sus propios medios, aunque lentamente, y se dirigió inmediatamente a su cama, dando 3 vueltas antes de acomodarse con un suspiro de satisfacción que parecía decir, por fin en casa. Eleanor desempacó los medicamentos, programando un horario en su teléfono para asegurarse de no olvidar ninguna dosis. Luego se acomodó en el sofá cerca de la cama de Hiro, con un libro en el regazo, aunque sus ojos se posaban constantemente en su compañero, asegurándose de que realmente estaba allí, recuperándose de verdad. Más tarde esa noche, mientras cenaban tranquilamente, una pequeña porción de pollo hervido para Hiro, según lo aprobado por el doctor Patel, y una sopa sencilla para Eleanor. Sonó su teléfono. El nombre del capitán Rivera apareció en la pantalla, provocándole una oleada de anticipación. He encontrado algo, dijo sin preámbulos cuando ella respondió. Algo que no tiene sentido. Según los registros oficiales, Hiro resultó herido en la explosión del artefacto explosivo improvisado que hirió al sargento Cooper. Pero el informe de lesiones no coincide con lo que habría llevado a la eutanasia. Fue una herida de metralla en el hombro, dolorosa, pero no mortal con el tratamiento adecuado. Eleanor frunció el ceño y miró a Hiro, quien la observaba con interés, quizá reconociendo la voz del capitán a través del teléfono. «¿Entonces por qué le dijeron a Cooper que Hiro murió?», preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «Eso», respondió el capitán con voz sombría, «es lo que necesitamos averiguar. Y creo que sé por dónde empezar. Había un contratista privado a cargo de algunas de las operaciones con perros de trabajo militares. Durante ese periodo, ha habido rumores sobre sus prácticas. La semana siguiente fue un delicado equilibrio entre cuidar de Hiro hasta que se recuperara y trabajar con el capitán Rivera para descubrir la verdad. La neumonía remitió lentamente gracias a los antibióticos y el descanso, aunque Hiro seguía con menos energía que antes. Sus siestas eran más largas y sus paseos más cortos. Pero su vista estaba más clara, su apetito era mayor, y día a día Eleanor lo veía recuperarse. El capitán Rivera, mientras tanto, se había convertido en un visitante habitual del apartamento, a veces trayendo documentos para que Eleanor los leyera, a veces simplemente sentándose con ellos, compartiendo historias de su propio servicio y de los perros con los que había trabajado. Había desarrollado un cariño visible por Hiro, siempre trayendo una golosina o un peluche nuevo, siempre tomándose un tiempo para sentarse en el suelo a pesar de su uniforme, dejando que el viejo perro se apoyara en él en un silencio afable. Fue durante una de esas visitas, unos 10 días después de la hospitalización de Hiro, que el capitán les dio la noticia que tanto esperaban. «Encontré a Cooper», dijo, aceptando la taza de té que Eleanor le ofreció. «Vive en Maplewood, a unas 2 horas de aquí. Se retiró del ejército tras sus heridas y ahora trabaja como profesor de historia en un instituto». El corazón de Eleanor latía con fuerza, expectante y con cierta ansiedad. «¿Hablaste con él? ¿Sabe de Hiro?» El capitán asintió lentamente. «Lo llamé ayer. Le conté todo. Cómo encontramos a Hiro en el refugio, la medalla, nuestra investigación. Estaba abrumado. Al principio no me creyó. Hizo una pausa y tomó un sorbo de té. «¿Quiere verlo, Eleanor?» Me preguntó si podía venir este fin de semana». La taza tembló ligeramente en la mano de Eleanor mientras procesaba la información. Hiro, percibiendo su emoción, se acercó a su silla, apoyándose en su pierna en silencio. «Por supuesto», dijo finalmente. «Por supuesto que debería venir. Merecen reunirse». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una pequeña y egoísta parte de su corazón susurraba un miedo. ¿Y si Cooper quería recuperar a Hiro? ¿Y si, después de todo,
¿Perdía a su compañero que se había vuelto tan importante en su vida? El capitán Rivera pareció leerle el pensamiento y su expresión se suavizó. Eleanor, quiero aclarar algo. Legalmente, Hiro fue declarado muerto en los registros militares. Los documentos de adopción que firmaste en el refugio son válidos. Ahora es tu perro y nadie puede quitártelo sin tu consentimiento. El alivio la inundó, seguido rápidamente por la vergüenza de su propio egoísmo. No se trata de la propiedad legal, dijo en voz baja, acariciando la cabeza de Hiro. Se trata de lo que es correcto para él, si reconoce a Cooper, si quiere estar con él. El capitán asintió, comprendiendo. Veamos qué pasa el sábado, sugirió, paso a paso. Después de que se fuera, Eleanor pasó un buen rato sentada con Hiro, intentando imaginar cómo sería para él volver a ver a su antiguo cuidador después de tantos años. ¿Lo reconocería? ¿Resurgirían viejos lazos? ¿Y si lo hicieran, tendría la fuerza para hacer lo correcto, incluso si le rompiera el corazón? Los días hasta el sábado transcurrían lentamente. Cada hora se alargaba por la anticipación y la ansiedad. Eleanor se encontró estudiando a Hiro con más atención que nunca, intentando memorizar cada detalle. El patrón exacto de canas en su hocico, la forma en que su oreja derecha tenía una ligera curva en la punta, el sonido de su suspiro de satisfacción cuando encontraba el lugar perfecto para rascarse. También pasó horas limpiando el apartamento, aunque ya estaba ordenado, deseando que todo estuviera perfecto para este encuentro trascendental. Para la mañana del sábado, tanto ella como Hiro parecían percibir la importancia del día. Hiro estaba inquieto, yendo de ventana en ventana como si esperara a alguien, mientras que Eleanor se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un sencillo vestido azul, que según Robert, siempre resaltaba sus ojos. Exactamente a las 10 sonó el timbre. Eleanor respiró hondo, le dio a Hiro una última palmadita y fue a abrir. El capitán Rivera estaba allí de pie, vestido de civil. Era la primera vez que lo veía sin uniforme, junto a un hombre alto, de pelo canoso y cojera pronunciada. James Cooper era más joven de lo que Eleanor esperaba, probablemente de unos 40 y pocos años, pero sus ojos reflejaban la gravedad de alguien que había visto demasiado, demasiado pronto. Apretaba una foto pequeña y desgastada en una mano, y la otra la apretaba con fuerza contra el costado, con los nudillos blancos por la tensión. «Señora Porter», dijo el capitán con formalidad. «Este es el sargento James Cooper, retirado. James, esta es Eleanor Porter, la actual propietaria de Hiro». Cooper asintió con rigidez, con la mirada ya pasando de ella al apartamento, buscando. ¿Está realmente aquí?», preguntó con la voz ronca por la emoción. Eleanor se hizo a un lado, indicándoles que entraran. «Sí», dijo en voz baja. «Está en la sala. Por favor, pasen». Hiro estaba de pie en el centro de la sala, con la cabeza en alto y todo el cuerpo tenso, alerta. Al principio simplemente observó cómo los 3 humanos entraban en la habitación, con expresión indescifrable. Cooper se detuvo a pocos metros, mirando al viejo perro con incredulidad. «¿De verdad es él?», susurró, más para sí mismo que para los demás. Después de tanto tiempo, lentamente, moviéndose con deliberado cuidado, se arrodilló en el suelo a pesar de su pierna lesionada, haciendo una ligera mueca de dolor por el esfuerzo. Entonces, con la voz quebrada por la emoción, dijo una sola palabra: «Comprobar». Eleanor estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando ocurrió algo extraordinario. La postura de Hiro cambió al instante, enderezándose a pesar de su artritis y levantando la cabeza. Con pasos pausados, comenzó a dar vueltas por la habitación, con el hocico pegado al suelo, moviéndose con un ritmo que Eleanor nunca había visto, revisando rincones, moviéndose bajo los muebles, acercándose y alejándose de bolsas y cajas. Estaba buscando, comprendió Eleanor con una oleada de emoción, realizando un control de seguridad, tal como debe haber hecho innumerables veces en recintos polvorientos y vehículos militares en Afganistán. Cooper observó, con lágrimas corriendo por su rostro sin vergüenza, cómo Hiro completaba su recorrido por la habitación y luego regresaba para pararse frente a él, mirándolo con una clara identificación en sus ojos nublados. «Claro», dijo Cooper en voz baja, y Hiro se relajó al instante, sentándose con aire de trabajo bien hecho. Por un momento, nadie habló. La conexión entre el hombre y el perro era palpable, una corriente de historia compartida y entendimiento tácito que llenaba la habitación. Entonces, con un sonido entre sollozo y risa, Cooper abrió los brazos. «Ven aquí, amigo», susurró. «Ven aquí, Hiro». Y Hiro, desafiando la rigidez de sus articulaciones,
el peso de sus años. Avanzó hacia el abrazo del hombre al que una vez había protegido con su vida, el hombre al que nunca había olvidado, incluso cuando el resto del mundo les había dicho a ambos que el otro se había ido para siempre. Eleanor observó el reencuentro, testigo de algo casi sagrado en su intensidad. El capitán Rivera le tocó suavemente el brazo, guiándola hacia la cocina, dándoles a la pareja reunida un momento de privacidad. A través de la puerta, pudo ver a Cooper todavía arrodillado en el suelo, con los brazos alrededor del cuello de Hiro, la cara hundida en el pelaje del viejo perro, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Y Hiro, paciente y firme como siempre, se mantuvo firme, apoyando a su humano tal como lo había hecho en una zona de guerra al otro lado del mundo, hacía una vida. Fue hermoso y desgarrador, y Eleanor supo en ese momento que, pasara lo que pasara, después, fueran cuales fueran las decisiones que tuvieran que tomar, había tenido el privilegio de presenciar algo único y precioso, un amor que había sobrevivido a la separación, al tiempo y a la peor traición humana. Finalmente, Cooper se recompuso lo suficiente como para unirse a ellos en la cocina, aunque su mano seguía en el collar de Hiro, como si temiera que el perro desapareciera si lo soltaba. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de Eleanor, con tazas de café delante, mientras Cooper comenzaba a contarle la historia de su tiempo con Hiro. Nos emparejaron en 2008, explicó con voz más firme. Era joven, apenas tenía 2 años, pero tenía un don natural. Algunos perros necesitan un entrenamiento intensivo para la detección de explosivos, pero Hiro tenía el don. Podía encontrar cosas que el equipo no detectaba, presentir el peligro antes que nadie. Sonrió con cariño al perro que yacía a sus pies. Nos desplegamos juntos 2 veces antes del incidente. Salvó vidas, más de una, no solo la mía. El incidente, como lo describió Cooper, había ocurrido durante su segunda misión. Una patrulla de rutina en un pueblo que se consideraba seguro. Hiro había estado nervioso toda la mañana, recordó Cooper, más alerta de lo habitual. Debería haber confiado más en él, dijo, con un profundo arrepentimiento en la voz. Él sabía que algo andaba mal, pero nuestra información decía que el área estaba despejada, y el oficial al mando quería que siguiéramos adelante. Hiro finalmente se detuvo en seco, negándose a avanzar, exhibiendo el comportamiento de alerta que le habían enseñado a mostrar al detectar explosivos. Llamamos a la brigada antibombas, continuó Cooper. Estaban revisando la zona cuando todo se fue al garete. Un segundo artefacto, uno que aún no habíamos detectado, detonó. Recuerdo haber volado por los aires, y luego nada hasta que desperté en el hospital de campaña 2 días después. Su primera pregunta, les contó, fue sobre Hiro. Me dijeron que él también había quedado atrapado en la explosión, que sus heridas eran graves. Una semana después, cuando me trasladaban de vuelta a Estados Unidos, mi oficial al mando me dijo que Hiro no había sobrevivido. Miró al perro, que ahora se había quedado dormido a sus pies, exhausto por la emoción del reencuentro. Lo lloré. Hice que su nombre estuviera en el muro conmemorativo del centro de entrenamiento de mi ciudad. Nunca tuve otro perro, no podía soportarlo. Y todo este tiempo él estaba ahí fuera, pensando que lo había abandonado. El capitán Rivera retomó el hilo de la historia y compartió lo que su investigación había descubierto. Se suponía que la contratista privada, Meridian Security Solutions, transportaría perros de trabajo militares heridos de vuelta a Estados Unidos para su tratamiento y posible jubilación, explicó. Pero hubo recortes presupuestarios y transportar animales heridos era caro. Hemos encontrado pruebas de que falsificaron los registros de al menos una docena de perros, reportándolos como fallecidos cuando en realidad fueron vendidos a empresas de seguridad privada, o en casos como el de Hiro, donde las lesiones los hicieron menos valiosos, simplemente abandonados. Eleanor apretó la mano alrededor de su taza de café, con la ira subiendo por su garganta. Eso es criminal, logró decir. Estos perros sirvieron, se sacrificaron. ¿Cómo puede alguien tirarlos así? El rostro de Cooper se endureció al escuchar la explicación del capitán. ¿Están rindiendo cuentas?, preguntó, con la voz tensa y la furia contenida. Rivera asintió con gravedad. Se está llevando a cabo una investigación. Su testimonio sobre lo que le dijeron sobre Hiro será una prueba valiosa. Esta gente no se saldrá con la suya. A medida que avanzaba la tarde, la conversación giró al presente, a la vida de Hiro con Eleanor, su salud, sus hábitos. Cooper escuchó atentamente mientras ella describía cómo lo encontraron en el refugio, su creciente vínculo, el reciente episodio de neumonía. Le salvaste la vida, dijo simplemente cuando ella terminó.
Cuando todos lo habían abandonado, viste su valor. Eleanor negó con la cabeza, avergonzada por el elogio. Él también me salvó, admitió. Después de la muerte de mi esposo, yo simplemente existía. Hiro me devolvió un propósito. Cooper asintió con la comprensión en sus ojos. Tienen una forma especial de hacerlo, ¿verdad? Estos animales extraordinarios siguen salvándonos, mucho después de que el campo de Minot Centennial batalla haya quedado atrás. Llegó la noche, y con ella, la pregunta que había estado flotando en el aire todo el día. ¿Y ahora qué? Cooper la planteó directamente mientras se preparaba para irse, mirando a Hiro y a Eleanor con una expresión que denotaba dolor y aceptación. Está en casa, dijo simplemente. Contigo. Nunca lo interrumpiría, sobre todo a su edad. Pero vaciló con la vulnerabilidad reflejada en sus ojos. Si te parece bien, me gustaría visitarlo, para disfrutar del tiempo que le quede. Eleanor sintió un gran alivio. Por supuesto, dijo con cariño. Cuando quieras. Siempre eres bienvenido. Y lo decía en serio. Algo inesperado había sucedido hoy. Lo que temía que terminara en pérdida se había convertido en algo más. Una conexión. Un propósito compartido. Una familia unida por el amor a un perro extraordinario. Mientras Cooper se arrodillaba para despedirse de Hiro, el viejo perro le lamió la cara una vez. Un gesto tan suave y deliberado que le arrancó nuevas lágrimas. Volveré el próximo fin de semana, prometió, con la voz ronca por la emoción. Sigue cuidando bien de la señora Porter, ¿de acuerdo? Hiro meneó la cola una vez, como si comprendiera, y luego observó con calma cómo Cooper y el capitán se marchaban, regresando solo al lado de Eleanor cuando la puerta se cerró tras ellos. Esa noche, mientras se acomodaban en sus lugares habituales, Eleanor en el sofá con su libro, Hiro en su cama cercana, se encontró reflexionando sobre los acontecimientos del día. Nunca lo olvidaste, le dijo en voz baja al perro que la observaba con ojos nublados. Todos estos años, todo lo que te pasó, y aún lo recordabas. Hiro suspiró satisfecho, apoyando la barbilla en sus patas. Eleanor se preguntó sobre la memoria, sobre la lealtad, sobre los lazos que perduran en el tiempo y la separación. Pensó en sus propios recuerdos de Robert, cómo permanecían vívidos a pesar de los años transcurridos. Cómo el amor verdadero, no se desvanecía, solo porque el objeto de ese amor ya no estuviera presente. Hiro había llevado a Cooper en su corazón todo este tiempo, igual que ella llevó a Robert en el suyo. Y ahora, contra todo pronóstico, se le había dado una segunda oportunidad. No para recuperar lo perdido, sino para recuperar una parte de sí mismo que le habían arrebatado. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero notable en Hiro. Era como si el reencuentro con Cooper hubiera despertado algo en él, una chispa de su juventud que Eleanor no había visto antes. Parecía más alerta, más conectado con el mundo que lo rodeaba. Su rutina matutina, antes lenta y cuidadosa, ahora tenía momentos de entusiasmo casi infantil. Un juguete juguetón, un pequeño salto cuando ella le traía el desayuno. La doctora Patel también lo notó durante la cita de seguimiento de Hiro. Hagas lo que hagas, sigue así, dijo, impresionada por su mayor movilidad y energía. Sus constantes vitales están más fuertes que nunca. Eleanor compartió la historia de la visita de Cooper, del momento memorable en que Hiro respondió a su antigua orden, realizando el control de seguridad con tanta precisión. La veterinaria asintió pensativa. La estimulación mental es tan importante como el cuidado físico, especialmente para los perros mayores. Estos recuerdos, estas conexiones, mantienen su mente activa, dándole algo por lo que vivir más allá de la comodidad. Las visitas de Cooper se convirtieron en algo habitual en sus vidas. Un momento brillante cada semana que los tres esperaban con ilusión. A veces venía solo, a veces con el capitán Rivera. A veces las visitas eran tranquilas. Cooper se sentaba en el suelo junto a la cama de Hiro, conversaba en voz baja sobre el tiempo que habían pasado juntos, y le mostraba a Eleanor fotos de su despliegue. Otras veces eran más activas. Cooper trabajaba con Hiro con delicadeza en órdenes sencillas, recuperando habilidades que habían permanecido latentes durante años. «Aún lo tienes, amigo», decía con orgullo mientras Hiro realizaba un perfecto sentarse o quedarse quieto, meneando la cola ante el elogio. Eleanor observaba estas interacciones con una mezcla de alegría y nostalgia, viendo el vínculo que aún existía entre ellos, la historia compartida de la que nunca formaría parte. Pero no había celos,
Solo gratitud por haberle dado a Hiro este don. Ser recordado. Ser honrado por quien una vez fue. No solo aceptado por quien era ahora. Fue durante una de estas visitas, aproximadamente un mes, después de su primer reencuentro, que Cooper planteó la idea que lo cambiaría todo. «Hay una ceremonia», dijo, algo dubitativo, sentados en la sala de Eleanor un domingo por la tarde. «En el centro de entrenamiento donde Hiro y yo nos conocimos, están dedicando un nuevo monumento conmemorativo para perros de trabajo militares fallecidos en servicio». Hizo una pausa y miró a Hiro, que dormitaba a sus pies. «Cuando presenté el nombre de Hiro para el monumento original, significó todo para mí que se reconociera su servicio. Ahora que sé que está vivo». Su voz se fue apagando y luego respiró hondo. «He hablado con mi antiguo oficial al mando. Le he explicado la situación. Quieren arreglarlo, honrar a Hiro como es debido, no como un soldado caído, sino como un veterano que sirvió con distinción y sobrevivió contra todo pronóstico». Eleanor sintió una punzada de emoción, mezclada con preocupación. ¿Qué clase de ceremonia? ¿Dónde sería? Cooper explicó que el centro de entrenamiento estaba a unas 3 horas en coche. La ceremonia sería sencilla pero formal. Un reconocimiento al servicio de Hiro, la retirada de su nombre del monumento a los caídos y la concesión de una medalla al servicio digna para reemplazar la deslustrada que, de alguna manera, había conservado durante todos estos años. «Creo que se lo merece», dijo Cooper, con los ojos brillantes de convicción. «Ser honrado como es debido, entre otros cuidadores y perros que entenderían lo que hizo, lo que pasó». Eleanor asintió lentamente, comprendiendo la importancia de este gesto. Pero también fue práctica. El viaje sería difícil para él, dijo, mirando a Hiro, que se había despertado y los observaba con aparente interés. 3 horas de ida y 3 de vuelta, la emoción de la ceremonia en sí. Su salud ha mejorado, pero sigue siendo un perro mayor con problemas de salud. Cooper reconoció sus preocupaciones. «Lo he pensado. Podríamos dividir el viaje, pasar la noche en un hotel que admita mascotas cerca de la base. Ir con calma, que descanse bien. Y ya he hablado con el Dr. Patel sobre las precauciones que debemos tomar». El hecho de que ya hubiera consultado al veterinario de Hiro conmovió profundamente a Eleanor. Demostraba que Cooper entendía que el bienestar de Hiro era lo primero, que no se trataba solo de cerrar el capítulo. Miró a Hiro, deseando poder preguntarle directamente qué quería. Como si percibiera sus pensamientos, el viejo perro se irguió rígido, caminó hacia Cooper y luego la miró, moviendo la cola lentamente, casi como si intentara comunicar sus deseos. «Creo que nos está dando su opinión», dijo Eleanor con una leve sonrisa. Cooper rió, rascando a Hiro detrás de las orejas. Siempre se le dio bien expresar sus pensamientos. La decisión estaba tomada. Asistirían a la ceremonia, programada para el mes siguiente. El día de la ceremonia llegó tras semanas de minuciosos preparativos. Mientras Eleanor ayudaba a Cooper a abrochar el chaleco de servicio a Hiro, ajustándolo con cuidado sobre su envejecida figura, se encontró pensando en todos los caminos que la habían llevado hasta ese momento. El encuentro casual en el refugio, el descubrimiento de la medalla, la búsqueda de la verdad, el reencuentro con Cooper. Parecía casi milagroso como cada paso los había conducido hasta allí. El propio Hiro parecía percibir la importancia del día. Había una actitud alerta, una dignidad en su postura mientras Cooper le ataba la correa al collar. «¿Listo, soldado?», preguntó Cooper, en voz baja, y Hiro respondió con una mirada tan directa, tan llena de reconocimiento, que Eleanor sintió que se le saltaban las lágrimas. El centro de entrenamiento le resultaba a Eleanor familiar y extraño a la vez. Familiar por las fotografías que Cooper le había mostrado, extraño por su precisión militar, su propósito tan diferente del mundo civil que conocía. Los recibió en la puerta el capitán Rivera, ahora con uniforme de gala, y los escoltó a una zona de césped donde se había reunido una pequeña multitud. Había hombres y mujeres uniformados, muchos con perros a su lado, pastores alemanes, pastores belgas malinois, labradores retrievers, todos alerta, todos disciplinados. Había otros vestidos de civil, algunos con el porte inconfundible de exmilitares, otros con gorras o chaquetas que los identificaban como veteranos. Y en el centro de todo, un sencillo monumento de piedra, grabado con la silueta de un perro de trabajo militar, y las palabras «sirvieron con honor». La ceremonia fue breve pero conmovedora. Un oficial al mando habló de las contribuciones de los perros de trabajo militares, de su valentía, su lealtad y su sacrificio. Reconoció las circunstancias específicas que los habían traído hasta aquí. El error que había incluido a Hiro entre los caídos
La verdad que finalmente había salido a la luz. Hoy corregimos ese error, dijo, y su voz resonó en la silenciosa reunión. Hoy honramos a un soldado que no solo sirvió con distinción, sino que sobrevivió contra todo pronóstico para estar aquí entre nosotros. Llamaron a Cooper al frente, con Hiro a su lado. El oficial al mando les entregó una nueva medalla, un reconocimiento formal al servicio de Hiro, con su nombre y fechas de despliegue grabados en el dorso. Mientras Cooper se arrodillaba para colocarla en el collar de Hiro, reemplazando la deslustrada que había sido su único vínculo tangible con su pasado, el viejo perro permaneció inmóvil, como si comprendiera la solemnidad del momento. Una vez colocada la nueva medalla, Cooper se levantó, saludó a su oficial al mando y se giró hacia la multitud. ¡Presenten! ¡Armas! Se dio la orden, y al unísono, todos los militares presentes levantaron la mano en señal de saludo. No a Cooper, se dio cuenta Eleanor con un ataque de emoción, sino a Hiro. Estaban saludando al perro, reconociéndolo como uno de los suyos, un compañero soldado digno de su mayor respeto. Mientras se preparaban para salir del centro de entrenamiento, ocurrió algo inesperado. El oficial al mando se acercó de nuevo, esta vez con un fotógrafo. Nos gustaría añadir algo al monumento, explicó. No el nombre de Hiro, que ahora pertenece a los vivos, sino una fotografía y una placa que cuente su historia. Con su permiso, por supuesto. La fotografía se tomó allí, en los terrenos donde Hiro había entrenado. Cooper a un lado, Eleanor al otro, y Hiro entre ellos, con la nueva medalla brillando en su collar, la mirada clara y fija en la cámara. Un veterano entre veteranos. Mientras finalmente regresaban al coche, Eleanor sintió una profunda sensación de plenitud. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad, ser voluntario en un refugio, conectar con un perro viejo que nadie quería, se había convertido en algo mucho mayor. Se había reparado un error. Se había honrado a un soldado. Una historia que podría haber terminado en abandono y olvido, se había transformado en una de reconocimiento, reencuentro y respeto. El viaje de regreso fue más tranquilo, todos cansados por las emociones del día. Hiro durmió casi todo el camino, con la cabeza apoyada en el regazo de Eleanor. La nueva medalla reflejaba ocasionalmente la luz mientras el coche avanzaba. Cooper condujo en un cómodo silencio un rato, y luego habló. Gracias, dijo simplemente, por encontrarlo cuando yo no pude, por darle un hogar, por hacer posible este día. Eleanor sonrió, acariciando las suaves orejas de Hiro. Creo que ambos necesitábamos encontrarlo, respondió. Y él necesitaba encontrarnos a ambos. Era cierto, se dio cuenta. La conexión entre los tres había sanado algo en cada uno. El dolor de Cooper por la pérdida de su pareja, la soledad de ella tras la muerte de Robert, la sensación de abandono de Hiro. Juntos habían creado algo nuevo a partir de la pérdida y la separación. Una especie de familia, poco convencional, pero no por ello menos real. Más tarde esa noche, después de que Cooper se marchara a su casa, prometiendo volver pronto, Eleanor se sentó en el suelo junto a la cama de Hiro, acariciándole suavemente la cabeza. «Eres un alma vieja extraordinaria», le dijo con dulzura. «¿Lo sabes? ¿Sabes cuántas vidas has tocado?» Hiro suspiró satisfecho, apoyándose en su tacto, cerrando los ojos con satisfacción. Y en ese momento de tranquilidad, Eleanor sintió una certeza que le caló hondo. Fuera lo que fuese lo que los había unido. La casualidad, el destino, el misterioso funcionamiento de un universo que a veces, solo a veces, hacía las cosas perfectamente. Estaba destinado a ser. En las semanas posteriores a la ceremonia, un profundo cambio comenzó a arraigarse en las vidas de Eleanor, Cooper y Hiro. Lo que había comenzado como caminos separados, marcados por la pérdida y la soledad, se había convertido en algo completo y sanador. Para Hiro, la transformación fue más visible. El viejo perro se movía con un propósito renovado, con la cabeza más alta y pasos más pausados, a pesar de sus articulaciones artríticas. La medalla, pulida de su collar, reflejaba la luz del sol mientras se movía por el apartamento de Eleanor, un símbolo tangible de su identidad recuperada. Era como si el reconocimiento de quién había sido, un soldado, un protector, un compañero, hubiera devuelto algo esencial a su espíritu. Cooper se convirtió en una presencia habitual en sus vidas, visitándolos varias veces por semana, a menudo trayendo pequeños regalos para Hiro, golosinas especiales, peluches adecuados para dientes envejecidos, y en una ocasión,
una cama para perros hecha a medida con la forma de un vehículo de transporte militar, que hizo reír a carcajadas a Eleanor. «¿En serio, James?», había dicho ella, usando su nombre de pila con la familiaridad que había surgido entre ellos. Él se encogió de hombros, con una sonrisa infantil suavizando su rostro. Los chicos de mi unidad solían bromear diciendo que Hero dormía mejor en el transporte que cualquiera de nosotros en nuestras literas. Cooper percibió una nueva ligereza que no había tenido antes, como si encontrar a Hero le hubiera quitado un peso de encima durante años. Su sonrisa surgió con más facilidad, su risa con más libertad. Incluso su cojera parecía menos pronunciada, como si la sanación emocional se hubiera extendido de alguna manera a sus heridas físicas. Para Eleanor, el cambio fue más sutil, pero igualmente profundo. La soledad que la había ensombrecido desde la muerte de Robert había desaparecido, reemplazada por una sensación de propósito y conexión. Su apartamento, antes un refugio tranquilo que a veces parecía demasiado vacío, ahora bullía de vida y actividad. Cooper lo visitaba, por supuesto, pero también nuevos amigos, otros veteranos que venían a conocer a Hero, a compartir historias de sus propios perros de servicio, a encontrar en este trío improbable una especie de sanación para sus propias heridas, visibles e invisibles. Sus hijos notaron la diferencia durante sus llamadas semanales. «Suenas diferente, mamá», dijo Julia un domingo por la noche. Más feliz. Eleanor no se había dado cuenta hasta entonces, pero era cierto. No con la sencillez de la juventud, sino con la profundidad y la riqueza de quien ha conocido la pérdida y ha encontrado significado al otro lado. El punto de inflexión más significativo se produjo unas 6 semanas después de la ceremonia, cuando el capitán Rivera llamó con noticias emocionantes. Las pruebas que hemos recopilado, incluido el caso de Hero, han dado lugar a una investigación más amplia sobre el trato que reciben los perros de trabajo militares después del servicio, explicó. Se había formado un comité del Congreso para examinar las prácticas de los contratistas privados que manejan perros militares, con el objetivo de prevenir futuros casos de perros denunciados falsamente como fallecidos o abandonados. «Quieren que Cooper testifique», continuó. «Y les gustaría que tú también estuvieras allí, Eleanor, para hablar sobre el hallazgo de Hero, las condiciones del refugio y tu camino para descubrir la verdad». La idea de testificar ante el Congreso le parecía inimaginable a Eleanor, quien siempre había llevado una vida tranquila. Sin embargo, cuando vio a Hero, dormitando plácidamente en su cama, con la medalla reflejando la luz de la tarde, supo que lo haría. Por él y por todos los demás perros que habían servido sin reconocimiento. La preparación para el testimonio consumió las siguientes semanas. Cooper ayudó a Eleanor a organizar sus ideas y a comprender qué esperar en Menominee, una audiencia en el Congreso. «Simplemente habla con el corazón», le aconsejó. «Cuenta la historia de Hero como si se la contaras a un amigo. Eso es lo que hará que te escuchen». El capitán Rivera proporcionó documentos, pruebas de su investigación y fotografías de Hero antes y después de la reunión. Eleanor se preparó meticulosamente, escribiendo y reescribiendo su declaración, practicando en voz alta para Hero, quien la observaba con esos ojos sabios y ancianos que parecían comprender más de lo que cualquier perro debería. La noche anterior a su viaje a Washington, Eleanor no pudo dormir. Se sentó en la sala, con el té enfriándose, mirando fijamente su carpeta de testimonios. Hero percibió su ansiedad y apoyó la cabeza en su rodilla en un gesto de consuelo que le hizo llorar. «Haremos esto juntos», susurró, acariciando sus suaves orejas. «Como todo lo demás». La sala de audiencias era más grande de lo que Eleanor esperaba, imponente con sus paneles de madera oscura y filas de rostros serios. Se sentó entre Cooper y el capitán Rivera, con Hero recostado tranquilamente a sus pies, notablemente sereno a pesar del entorno desconocido. Cuando llegó su turno de hablar, Eleanor se acercó al micrófono con manos temblorosas. Pero al comenzar, algo cambió. El nerviosismo se desvaneció, reemplazado por una claridad y una convicción que la sorprendieron incluso a ella. Contó la historia de Hero, cómo lo encontró en el refugio, cómo descubrió la medalla, cómo buscó la verdad, el reencuentro con Cooper y la ceremonia que le devolvió el honor. Habló del engaño del contratista privado y del sistema que falló no solo a Hero, sino a innumerables perros de trabajo militares. Y habló de lo que significó para los humanos que sirvieron junto a ellos, que confiaron sus vidas a estos perros, que merecían saber la verdad sobre el destino de sus compañeros. Hero es uno de los afortunados, concluyó, con voz firme a pesar de la tensión en su garganta. Encontró el camino de regreso. A alguien que lo recordaba,
que honró su servicio. Pero ¿cuántos otros no fueron tan afortunados? ¿Cuántos murieron solos, confundidos, preguntándose por qué habían sido abandonados por el país al que sirvieron? Estos perros son más que equipo. Son soldados. Sienten lealtad, coraje, miedo, amor. Merecen algo mejor que ser desechados cuando ya no se les considera útiles. Merecen el mismo respeto y cuidado que brindamos a cualquier veterano que haya servido con honor. Al terminar, un momento de silencio fue seguido por una oleada de aplausos que recorrió la sala de audiencias. Eleanor regresó a su asiento, con el corazón palpitante, mientras Hiro se apretaba contra su pierna en un silencioso apoyo. A continuación, el testimonio de Cooper, más técnico pero igualmente contundente, detalló su servicio con Hiro, la desinformación sobre la supuesta muerte de su compañero y el impacto de descubrir la mentira años después. El capitán Rivera presentó sus pruebas, mostrando un patrón de engaño, que se extendió por años y afectó a docenas de perros militares. Durante todo el proceso, Hiro se mantuvo sereno y digno, siendo su propia existencia el testimonio más contundente. En un momento dado, un miembro del comité pidió ver de cerca la medalla de Hiro. Cooper lo condujo hacia adelante, y el viejo perro caminó con sorprendente firmeza, permaneciendo completamente inmóvil mientras los miembros del comité examinaban su medalla, una viva representación del asunto que investigaban. El impacto de su testimonio fue inmediato y de gran alcance. Los medios de comunicación publicaron la historia de Hiro, con fotografías del perro anciano luciendo con orgullo su medalla. Grupos de veteranos se unieron a la causa, compartiendo historias de sus propios perros de servicio. Las organizaciones de bienestar animal destacaron la difícil situación de los animales mayores de refugios, estableciendo paralelismos con Hiro y fomentando la adopción de mascotas mayores. Lo más significativo fue que el Comité del Congreso aceleró la aprobación de la legislación, ahora llamada Ley de Hiro, que garantiza que los perros de trabajo militares sean rastreados adecuadamente después del servicio, reciban la atención médica adecuada y, siempre que sea posible, se reúnan con sus cuidadores. Eleanor se vio inmersa en un foco de atención inesperado. Recibió solicitudes de entrevistas, invitaciones a conferencias e incluso se habló de un contrato para un libro. Fue abrumador para alguien que había vivido la mayor parte de su vida en un anonimato silencioso. Pero Cooper la ayudó a navegar por estas nuevas aguas, apoyándola durante las entrevistas, desviando preguntas indiscretas y asegurándose de que Hiro nunca se estresara por la atención. Y Eleanor descubrió en sí misma una capacidad de defensa que desconocía. Habló con pasión sobre el tratamiento de perros de trabajo militares, el bienestar animal, la adopción de mascotas mayores y el poder sanador del vínculo entre humanos y animales. Lo que comenzó como la conexión de una mujer con un perro abandonado se había convertido en algo que tocó miles de vidas, tanto humanas como animales. En medio de toda la atención pública, el núcleo de la historia residía en los pequeños e íntimos momentos, compartidos entre Eleanor, Cooper y Hiro. Las tranquilas tardes en el apartamento de Eleanor, recordando el pasado y planeando el futuro. La esmerada atención que ambos dedicaban a la salud de Hiro, celebrando pequeñas victorias. Un buen informe del Dr. Patel. Un día especialmente enérgico. Una orden de entrenamiento recordada. Cómo se habían convertido, contra todo pronóstico, en una especie de familia, unidos por el amor por un perro extraordinario que había encontrado el camino de regreso a su lugar. Una noche, después de un día particularmente ajetreado de entrevistas, Cooper se volvió hacia Eleanor con una expresión pensativa. ¿Sabes?, dijo. Cuando perdí a Hiro, cuando pensé que se había ido para siempre, nunca imaginé que reencontrarlo traería a mi vida mucho más que solo él. Nunca te imaginé a ti. Eleanor sonrió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. La vida tiene una forma de sorprendernos, respondió, observando cómo Hiro se movía de la cama para acomodarse entre ellos en el sofá, con la cabeza sobre la pierna de Cooper y el cuerpo apoyado en el costado de Eleanor. Cuando Robert murió, pensé que era mi fin, que simplemente existiría, hasta que también llegara mi hora. Nunca imaginé todo. Esto. Señaló a su alrededor, abarcando no solo el apartamento, sino todo lo que había sucedido, todo lo que había cambiado. Cooper asintió. Su mano se encontró con la de ella, que descansaba sobre la espalda de Hiro, un breve roce que transmitía comprensión, gratitud, conexión. Se sentaron en un cómodo silencio, unidos por algo que no tenía nombre, pero que no por ello era menos real. No era exactamente amor romántico, ni solo amistad. Era algo exclusivamente suyo, forjado a través de un
propósito compartido y el cariño por el ser que los había unido. Con el paso de los meses, la fama de Hiro seguía creciendo, pero su salud empezó a deteriorarse. La artritis que lo había aquejado desde que Eleanor lo conoció empeoró, lo que le dificultaba subirse a su rincón favorito del sofá o dar el corto paseo hasta el parque. Respiraba con más dificultad, sobre todo con el calor del verano. La doctora Patel ajustó su medicación y sugirió nuevos tratamientos, pero fue sincera sobre la realidad del estado de Hiro. Es un perro viejo que ha pasado por mucho, dijo con dulzura. Cada día con él ahora es un regalo. Ambos lo comprendieron, aunque ninguno quería decirlo en voz alta. Se centraron en que cada día contara, en asegurarse de que Hiro estuviera cómodo, comprometido, rodeado de amor y respeto. Cooper empezó a pasar aún más tiempo en el apartamento de Eleanor, a menudo quedándose a dormir para que Hiro no estuviera solo durante sus cada vez más frecuentes noches de insomnio. Fue durante esta época que el hijo de Eleanor, Thomas, hizo una sugerencia inesperada durante una visita. «Mamá», dijo, observándola mientras ella medía la medicación nocturna de Hiro. «¿Has pensado en mudarte? Este apartamento está bien, pero las escaleras de la entrada se le están haciendo más difíciles a Hiro, y está muy lejos de casa de Cooper». Eleanor lo había considerado, pero dudaba en hacer un cambio así a su edad. Thomas continuó. «Hay una casa en alquiler en mi barrio, de una sola planta, con un pequeño jardín. Admite mascotas. Está a medio camino entre aquí y Maplewood, donde vivía Cooper». Eleanor sintió un cosquilleo en el pecho. ¿Ansiedad? ¿Emoción? ¿Esperanza? ¿Crees que debería mudarme más cerca de Cooper?, preguntó, intentando sonar despreocupada. Thomas sonrió, comprendiendo su intento. «Creo que tú, Cooper y Hiro ya son un paquete», dijo simplemente. «Y cualquier cosa que facilite que todos estén juntos vale la pena considerarla». La idea arraigó. Eleanor pensó en las ventajas prácticas. Sin escaleras, cerca de Cooper, un pequeño jardín donde Hiro podría disfrutar del sol sin el esfuerzo de caminar, un barrio más tranquilo lejos del ruido de la ciudad que a veces lo sobresaltaba, y un acceso más cercano a la familia de Thomas, que se había encariñado con el viejo perro. Cuando se lo mencionó a Cooper, su respuesta la sorprendió. «¿Lo harías?», preguntó con una voz inusualmente vacilante. «¿Hacer un cambio tan grande a estas alturas?». Eleanor miró a Hiro, dormitando entre ellos. «No es tan grande», dijo en voz baja. «No comparado con lo que él ha pasado, no comparado con lo que todos hemos pasado juntos». La decisión estaba tomada, y Eleanor comenzó el proceso de mudarse más pequeño, empacar y prepararse para la mudanza. Cooper ayudaba los fines de semana, clasificando cosas, empacando cajas y llevando montones a centros de donación. Durante todo el proceso, Hiro observaba con aparente interés, como si comprendiera que se avecinaba otro cambio, pero confiando en que, dondequiera que fueran, estarían juntos. La nueva casa era tal como Thomas le había prometido. De una sola planta, con un pequeño pero soleado jardín, en un barrio tranquilo con aceras perfectas para los paseos cada vez más cortos de Hiro. Eleanor se mudó primero, preparando lo esencial, creando un rincón especial en la sala para la cama y los juguetes de Hiro, colocando una silla cómoda junto a la ventana desde donde pudiera ver pasar el mundo. Cooper lo visitaba a diario durante la mudanza, ayudándolo a desempacar y haciendo pequeñas modificaciones para que la casa fuera más accesible para Hiro. Una rampa para el escalón trasero, tapetes antideslizantes para el suelo de la cocina y un comedero elevado para su cuello artrítico. Fue durante una de estas visitas, aproximadamente una semana después de la mudanza, que Cooper abordó un tema que sorprendió por completo a Eleanor. «He estado pensando», dijo con cierta vacilación, mientras estaban sentados, juntos en el nuevo patio, observando a Hiro explorar el jardín con paso cuidadoso. «Mi contrato de alquiler vence el mes que viene, y con los precios de la gasolina y el tiempo que paso aquí». Su voz se fue apagando, con una expresión inusualmente insegura. Eleanor sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?», preguntó con voz firme a pesar del repentino arrebato de nervios. Cooper la miró directamente a los ojos, con honestidad y vulnerabilidad, evidentes en su mirada. «Digo que Hiro nos necesita a ambos, y nos hemos vuelto...». Hizo un gesto entre ellos, buscando la palabra adecuada. «Importantes el uno para el otro, de una forma que nunca imaginé. Aquí hay un pequeño apartamento encima del garaje. Nos daría a ambos nuestro propio espacio, pero estaríamos lo suficientemente cerca como para ayudar con Hiro, para compartir los cuidados».
Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: estar juntos, como sea que eso nos dé. Eleanor vio a Hiro encontrar un rayo de sol y acomodarse en él con un suspiro de satisfacción. Pensó en el viaje que los había traído hasta allí. Desde el refugio donde lo vio por primera vez, indeseado y solo, hasta este momento de posibilidad, de una familia formándose de la forma más inesperada. Sí, dijo finalmente, con voz firme y segura. Creo que sería bueno. Para Hiro y para nosotros también. Llegó una fresca mañana de octubre, la que Hiro siempre parecía disfrutar, con la dorada luz del sol, filtrándose entre las hojas rojas y anaranjadas, y el aire fresco pero no frío. Había dormido mal la noche anterior, respirando con dificultad, rechazando incluso sus delicias favoritas para desayunar. Eleanor y Cooper pasaron la noche con él en la sala, turnándose para sentarse junto a su cama, acariciando su pelaje, hablando en voz baja de buenos recuerdos, de despliegues en el desierto y rescates en refugios, de ceremonias y tardes tranquilas en casa. Al amanecer, intercambiaron una mirada de comprensión mutua. Había llegado el momento. Habían hecho los arreglos semanas atrás, hablando con el Dr. Patel sobre cómo asegurar que el viaje final de Hiro fuera tranquilo, digno, en sus propios términos. No en la clínica, con sus olores clínicos y luces fluorescentes, sino aquí en casa, en el lugar donde conoció el amor y el reconocimiento en su último capítulo. La doctora Patel llegó a media mañana, con rostro solemne pero amable, mientras Eleanor la recibía. Se arrodilló junto a la cama de Min Sitins Hiro, examinándolo con delicadeza, confirmando lo que ya sabían en sus corazones. «Está listo», dijo en voz baja, mirando a Eleanor y Cooper, que estaban juntos, de la mano unida para apoyarse. «Ya ha luchado bastante». Asintieron, incapaces de hablar por el nudo que sentían en la garganta. Eleanor se sentó en el suelo junto a la cama de Hiro. Cooper se unió a ella, cada una tocando al viejo perro, deseando que sintiera su presencia, su amor, mientras hacía esta transición final. La doctora Patel explicó cada paso del proceso con voz amable pero directa, una amabilidad profesional por la que Eleanor estaba profundamente agradecida. Mientras le administraban la medicación, los ojos nublados de Hiro encontraron el rostro de Eleanor, luego el de Cooper, una mirada de tal confianza y paz que les rompió y les sanó el corazón a la vez. «Buen chico», susurró Cooper con la voz quebrada. «El mejor chico. Descansa ahora, soldado. Tu guardia ha terminado». Eleanor no podía hablar. Solo podía acariciar el suave pelaje entre las orejas de Hiro, el lugar que siempre había amado más. Su respiración se ralentizó. Luego se apaciguó. Luego silenciosamente, sin forcejeo ni miedo, simplemente se detuvo. Y Hiro, el perro que había sobrevivido a una guerra, una explosión, abandono y años de soledad, finalmente encontró su descanso definitivo, rodeado de los dos humanos que lo habían ayudado a recuperar su identidad, su propósito, su lugar en el mundo. Los días siguientes fueron una niebla de dolor, interrumpida por momentos de gracia inesperada. Eleanor y Cooper se dedicaron a las tareas de la casa, plenamente conscientes de la ausencia de Hiro, el sonido de los clavos en la madera, la cama vacía en la esquina, el cuenco de agua intacto que aún no se atrevían a guardar. Habían decidido incinerar a Hiro, y sus cenizas se devolvieron en una sencilla caja de madera grabada con su nombre, las fechas de su servicio y la pequeña silueta de un perro militar de servicio. La colocaron sobre la repisa de la chimenea, junto a una fotografía enmarcada de la ceremonia en el centro de entrenamiento. Hiro entre ellos, orgulloso y digno con su chaleco de servicio, la medalla reluciendo en su collar. El dolor llegaba en oleadas, a veces pillándolos desprevenidos. Eleanor llenaba automáticamente un cuenco de comida que no necesitaban. Cooper se giraba para compartir algo con un oyente que ya no estaba. Pero también había consuelo en los recuerdos compartidos, en saber que le habían dado a Mina Hiro justo lo que necesitaba en sus últimos años: reconocimiento, propósito, amor. Los mensajes de condolencia llegaron de lugares inesperados. El capitán Rivera acudió personalmente, trayendo una bandera doblada que ondeaba en el centro de entrenamiento de perros de trabajo militar, un gesto típicamente reservado para veteranos humanos, pero que se extendió a Hiro como un honor especial. El comandante que presidió la ceremonia de Hiro envió una carta formal, expresando su gratitud por el servicio de Hiro y por la defensa de Eleanor y Cooper en favor de todos los perros de trabajo militares. Los veteranos que conocieron a Hiro durante la campaña por lo que ahora se denominaba oficialmente la Ley del Héroe
Enviaron tarjetas, correos electrónicos e incluso pequeños regalos. Un perro de madera tallado a mano con un parecido sorprendente a Hero, una pintura de un perro de trabajo militar con un fondo desértico, una donación en nombre de Hero a una fundación que apoya a perros de servicio retirados. Lo más conmovedor fue una carta de la joven guía que conocieron en la ceremonia, ahora desplegada con su perro Ranger, quien les contaba que la historia de Hero le había dado fuerza en los momentos difíciles de su servicio, y que llevaba su foto como recordatorio de los vínculos duraderos entre los guías y sus perros. En medio del dolor, la vida seguía adelante. Las audiencias en el Congreso habían dado como resultado acciones concretas. La ley del héroe avanzaba con rapidez. En el proceso legislativo, con un apoyo bipartidista inusual en el clima político actual, Cooper continuó con su docencia, descubriendo que compartir la historia de héroe con sus estudiantes abría nuevas vías para hablar sobre el servicio, el sacrificio y los costos menos visibles de la guerra. Eleanor, para su propia sorpresa, se encontró aceptando charlas en organizaciones de bienestar animal, grupos de veteranos y centros para personas mayores, compartiendo la trayectoria de héroe y las lecciones que le había enseñado sobre resiliencia, sobre segundas oportunidades, sobre el poder sanador de la conexión. Su inusual forma de vida continuó, sin que ninguno de los dos viera motivo alguno para cambiar lo que tan bien les funcionaba. La independencia de espacios separados combinada con la comodidad de las comidas compartidas, el propósito compartido, el duelo compartido ahora como antes habían compartido la alegría. Fue durante una de estas charlas, en una recaudación de fondos para un refugio de animales local, que una mujer se acercó a Eleanor con un perrito apretado contra su pecho. «Tenía que conocerte», dijo la mujer con los ojos brillantes de emoción. «Tu historia sobre Hero lo cambió todo para nosotros». Bajó la vista hacia el pequeño terrier mestizo que tenía en brazos. Un perro mayor con el hocico canoso y ojos nublados, parecidos a los de Hero. «Este es Max. Estaba en la lista de eutanasia del refugio de nuestro condado. 15 años, con problemas de salud. Nadie lo quería. Pero después de leer sobre Hero no dejaba de pensar. ¿Y si Max también tiene una historia? ¿Y si solo necesita que alguien vea su valor?» Eleanor sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al oír la mujer continuar. «Lleva 3 meses conmigo. La mejor decisión que he tomado. Me ha enseñado más que nadie a vivir el momento, a apreciar cada día». Cuando Eleanor extendió la mano para acariciar la cabeza del perrito, sintió una oleada de emoción tan poderosa que casi la abrumaba. Este era el legado de Hero. No solo una ley que llevaba su nombre, no solo una historia que había conmovido corazones, sino un cambio real y tangible en las vidas de otros perros olvidados y de los humanos que los encontraron. 6 meses después del fallecimiento de Hero, la ley de Heroes se convirtió en ley. Eleanor y Cooper fueron invitados a la ceremonia de firma, un evento formal en Washington, donde recibieron un reconocimiento desde el podio por su defensa, por sacar a la luz la historia de Hero y catalizar el cambio. Mientras escuchaban juntos los detalles de las disposiciones de la nueva ley, garantizar la atención médica adecuada para los perros de trabajo militares retirados, crear un sistema para reunirlos con sus cuidadores siempre que fuera posible y establecer una especie de fondo de pensiones para su cuidado continuo. Eleanor sintió una profunda sensación de plenitud. Lo que había comenzado como un encuentro casual en un refugio, un momento de conexión con un perro viejo y olvidado, se había convertido en algo que afectaría innumerables vidas, humanas y caninas, durante años. Pensó en Hero, en cómo se había comportado durante su propia ceremonia, con tanta dignidad y presencia. Le gustaba pensar que él habría hecho lo mismo aquí, erguido a pesar de su edad y sus dolencias, comprendiendo, con esa misteriosa forma en que siempre parecía comprender las cosas, que su vida, su sufrimiento y su camino no habían sido en vano. Después de la ceremonia, mientras caminaban juntos por las calles otoñales de Washington, Cooper se volvió hacia Eleanor con expresión pensativa. «He estado pensando», dijo, con esa cautela que tenía al abordar un tema importante. «¿En qué nos depara el futuro?» Eleanor arqueó una ceja, curiosa. Se habían adaptado tan bien a su vida juntos que no había pensado mucho en cambiar. «La fundación de la que hablamos», continuó Cooper, «para perros de servicio militar de alto rango que no pueden reunirse con sus cuidadores. Creo que es hora de hacerla realidad. Crear un lugar donde perros como Hero puedan vivir sus vidas con dignidad, con cuidado, con el reconocimiento de quiénes fueron y lo que hicieron». La idea se había discutido en teoría, un plan para algún día que parecía lejano durante los últimos meses de Hero,
cuando toda su energía se centraba en su cuidado. Pero ahora, con la ley aprobada, con su dolor mitigándose hasta convertirse en algo que podía coexistir con un propósito, parecía no solo posible, sino necesario. Refugio del héroe, dijo Eleanor en voz baja, recordando el nombre con total claridad. Así lo llamaremos. Cooper asintió con los ojos brillantes y un propósito renovado. Refugio del héroe, asintió. Un lugar de honor, de sanación, de hogar. Heroes Haven abrió sus puertas justo un año después del fallecimiento de Hero, una fecha elegida deliberadamente para honrar su memoria. Las instalaciones eran modestas, pero meticulosamente diseñadas. Una granja renovada con jardines circundantes, adaptada para atender las necesidades especiales de perros mayores con diversas afecciones. Había rampas en lugar de escaleras, suelos radiantes para articulaciones artríticas, camas especiales y un veterinario a tiempo completo en plantilla especializado en atención geriátrica. Los primeros residentes llegaron en cuestión de semanas. 3 perros de trabajo militares retirados cuyos cuidadores habían muerto en combate, 2 con problemas de salud demasiado complejos para que los adoptantes promedio los pudieran manejar, y uno que había sido descubierto en circunstancias inquietantemente similares a las de Hero, abandonado después del servicio por un contratista privado. Cada perro fue recibido con la misma dignidad y respeto que Eleanor le había mostrado a Hero, y a cada uno se le dio el tiempo y el espacio para adaptarse, para que supiera que estaba a salvo, que era su hogar. Eleanor y Cooper pasaban la mayor parte de sus días en el refugio, supervisando las operaciones, conociendo a cada nuevo residente y asegurándose de que la visión que habían creado se hiciera realidad en todos los aspectos del funcionamiento de la instalación. Había alegría en el trabajo, un sentido de propósito que iba más allá del dolor personal o la conexión individual. Estaban creando algo duradero, algo que seguiría honrando la memoria de Hero y ayudando a otros como él mucho después de su partida. Y en los momentos de tranquilidad, al terminar el trabajo del día y sentarse juntos en el porche de la granja, viendo a los perros disfrutar de los últimos rayos del sol del atardecer. A veces hablaban de Hero, compartían recuerdos, maravillándose del viaje que los había traído hasta aquí, a esta vida inesperada que habían construido juntos. ¿Crees que lo sabía?, preguntó Eleanor una de esas noches, mientras observaban a un pastor alemán anciano llamado Rex explorar lentamente el perímetro del patio, con movimientos cuidadosos pero decididos. ¿Sabía qué?, respondió Cooper, aunque ella sospechaba que él entendía su pregunta. ¿Cuánto cambió las cosas? Para nosotros, para todos ellos. Señaló a los perros dispersos por la propiedad. Algunos descansando, otros jugando tranquilamente. Todos a salvo. Todos honrados por quienes eran y por lo que habían hecho. Cooper guardó silencio un largo rato, reflexionando. Creo, dijo finalmente, que los perros entienden más de lo que creemos. No de la forma en que nosotros entendemos las cosas, con palabras y conceptos, sino de una manera más profunda. Hero sabía que nos importaba. Sabía que estaba en casa, que lo recordaban, que pertenecía. Quizás eso es todo lo que realmente necesitamos saber. Eleanor asintió, hallando sabiduría en sus palabras. Pensó en Hero como lo había visto por primera vez, solo en aquella perrera del refugio, ignorado y no deseado. Pensó en él en la ceremonia, erguido y orgulloso mientras el personal militar lo saludaba. Pensó en él en sus últimos momentos, en paz, rodeado de amor. Y pensó en él ahora, su legado vivo en este lugar, en las leyes que llevaban su nombre, en los corazones de aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Algunos dirían que fue solo la casualidad lo que los unió. Una mujer jubilada voluntaria en un refugio, un perro viejo abandonado por el sistema al que él había servido. Pero Eleanor prefería creer que era algo más. Un reconocimiento, alma a alma. Una unión de 3 seres que necesitaban encontrarse, que tenían lecciones que aprender el uno del otro, que tenían un propósito común que cumplir. Hero le había enseñado sobre la resiliencia, sobre mantener la dignidad ante el abandono y la pérdida, sobre la capacidad de volver a confiar después de la traición. Ella esperaba que ella y Cooper le hubieran enseñado que él era valorado, que su servicio importaba y que sería recordado. Al llegar al final de este extraordinario viaje con Hero, Eleanor y Cooper, espero que hayan sentido el poder de la conexión, de las segundas oportunidades, de ver valor donde otros no lo ven. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para nuevos comienzos, que la edad no es un obstáculo para el propósito,
que los lazos que formamos con los animales pueden sanar heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Si esta historia les ha conmovido, si les ha hecho ver de otra manera a los animales mayores de los refugios locales, el legado de Hero continúa a través de ustedes. Por favor, consideren compartir este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje de esperanza y sanación. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias que celebran la profunda conexión entre humanos y animales. Y si pueden, consideren apoyar a organizaciones que brindan cuidado y dignidad a mascotas mayores, especialmente a aquellas que han servido a otros a lo largo de sus vidas, porque cada animal merece ser visto, valorado y amado, no solo en sus años jóvenes y llenos de energía, sino hasta el final de su camino, tal como lo fue Hero.